procesos, digamos, la parte básica de la biología celular, hablando sobre enlaces covalentes, enlaces no covalentes, las propiedades del agua que la hacen pues un buen solvente. Hablamos sobre, llegamos hasta el punto del carbono. Ahí llegamos y nos quedamos ahí esperando para poder continuar con la siguiente parte, que era ya hablar de las características del carbono y seguir con las macromoléculas biológicas. Allí, en esos conceptos básicos que empezamos a trabajar, nosotros también tocamos un tema importante y fue el punto los buffers, los ácidos, las bases, para poder entender cómo funcionan los organismos biológicos. Esas fueron como de manera general lo que trabajamos en la clase anterior. Y luego les dejé el taller donde les pedí a ustedes que trabajaran directamente con estas preguntas del taller de las bases químicas de la vida 1 y bases químicas de la vida 2, que socializaran entre ustedes esas preguntas y empezáramos a hacer, digamos, a hacer una definición conjunta en grupo sobre las diferentes preguntas que les había hecho. Entonces hoy creo que voy a hacer algo de participación, pero me voy a centrar más en hacer, atender dudas que persistan, y voy a ir yendo un poco más rápido en términos conceptuales, dado que ya hemos ido trabajando en el tema, ya ustedes se han detenido a analizar un poco cada pregunta individualmente, luego en grupo. Ahora entonces yo voy a dar retroalimentación, voy a responder cada pregunta y voy a ir pues de las del taller, las que yo les dejé en el taller, que ese es el contenido pues de la clase, y adicionalmente voy a ir respondiendo todas las dudas que ustedes van planteando, ¿listo? Entonces hoy no voy a estar como preguntando tanto, porque pues para eso ya tengo el taller, y en este caso lo que voy a hacer es responder las dudas que ustedes todavía tengan. Entonces la participación va a ir más por ese lado, ¿listo? Si hay alguien que quiera hacer algún comentario adicional en un momento dado, no hay problema, yo voy a estar pendiente para escucharlos igual, no quiere decir pues que no van a participar o no van a comentar si lo quieren hacer, simplemente levantan la manito o ahí por los medios de comunicación que tenemos, ¿listo? Recuerden que aquí están estos comentarios también que nos pueden ayudar, y el chat, que aquí lo tengo abierto para poder comunicarme con ustedes. Díganme. ¿Cuál es el código de Menti? Ya lo pongo por acá, sí, buen punto. Uy, gracias por acordarme, ya se me ha olvidado. Dale un momentico. Listo, ahí va hasta acá, 64820205. Listo, entonces, listo, no, a ti por acordarme. Ok, entonces vamos a empezar. Cuando nosotros hablamos de el agua, hablamos de los ácidos, buffers, ahí hablamos, pues entonces, que el agua era un buen solvente, hablamos de por qué era un buen solvente, por todas las características que él tenía, por qué propiciaba la vida, y luego llegamos al punto de hablar sobre cuáles son las propiedades del átomo de carbono, que es crucial también para la vida. Nosotros inicialmente habíamos hablado pues que obviamente todos los procesos biológicos ocurren en medio del agua, pero adicionalmente las macromoléculas biológicas todas tienen un componente generalizado que es principalmente pues el carbono. En ese sentido, entonces, pues aquí hay algo muy claro que debemos mencionar y recordar, y es que el carbono, pues, puede formar 4 enlaces covalentes con sí mismo o con otros átomos diferentes. Eso hace que él pueda tener, digamos, formar moléculas muy versátiles con diferentes características bioquímicas y químicas y físicas también. Normalmente entonces las biomoléculas o las macromoléculas biológicas pues están formadas por carbonos, pero unidos principalmente con hidrógenos. Entonces esos hidrocarburos por lo general, cuando forman anillos, esos hidrocarburos tienden a ser hidrofóbicos, pero normalmente cuando hablamos de que estos hidrocarburos hacen parte de estas moléculas biológicas, pues vamos a ver que estos hidrocarburos van a estar unidos también a unos grupos funcionales bien interesantes, que les dan otras propiedades químicas, físicas, para poder interactuar entre sí. Entonces, normalmente las macromoléculas biológicas, si ustedes lo van a ver, generalmente están formadas por estos hidrocarburos, o sea, moléculas de carbono con hidrógeno unidas a unas moléculas ya funcionales.
Grupos funcionales generales que generalmente ustedes van a encontrar dentro de las moléculas biológicas, el metil, el hidroxil, el carboxil, el grupo amino, el fosfato, el carbonilo, el sulfidrilo. Estos son grupos funcionales que ya le dan como un poco de polaridad a esa molécula de hidrocarburo. Y vamos a ver entonces que todas las macromoléculas biológicas están formadas de esa manera: carbonos, hidrógenos y grupos funcionales variables que le dan esas capacidades. Bien. Teníamos otra pregunta acá y estaba asociada con cuáles eran las macromoléculas biológicas, cuáles eran los polímeros que formaban a esos, digamos, cuáles polímeros se formaban y cuáles eran los monómeros que formaban a esa molécula. Y esta pregunta está muy relacionada con lo que nosotros habíamos hablado en las clases anteriores, relacionadas con el hecho de que todas las moléculas, digamos, ya complejas, en términos de tamaño, iban a tener entonces unos monómeros que se iban uniendo o que se podían despolimerizar fácilmente por medio de hidrólisis. ¿Recuerdan eso? En ese sentido, entonces estamos hablando de que las macromoléculas biológicas, la mayoría de ellos son polímeros que van a estar formados por unos monómeros. Entonces aquí nosotros podemos hablar de que esas moléculas biológicas pues las vamos a llamar macromoléculas. Y esas macromoléculas pues son proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos que van a tener unos bloques de construcción muy particulares. Y esos bloques de construcción son los aminoácidos en el caso de las proteínas, ¿sí? Los aminoácidos están formados, vamos a hacerlo con esta. Los aminoácidos forman las proteínas, estos son los monómeros. Los ácidos nucleicos forman ¿qué? Los ácidos nucleicos están formados por ¿qué más bien? Nucleótidos. Por nucleótidos. Los polisacáridos están formados por ácidos grasos. Ácidos, ¿los qué? ¿Los polisacáridos? Lípidos. ¿Polisacáridos o lípidos? Los polisacáridos son azúcares. Azúcares. Azúcares y los lípidos. Ácidos grasos. Ahora sí, ácidos grasos. Muy bien, entonces, denme un momento. En ese orden de ideas, entonces vemos que vamos a tener allí esas macromoléculas biológicas con diferentes monómeros que las van a formar cuando ellos empiecen un proceso de polimerización. Y entendemos también entonces que ese proceso de polimerización puede estabilizarse por enlaces covalentes o no covalentes, dependiendo de qué tan dinámica deba ser esa estructura. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar acá que también tenemos dentro de los organismos vivos unos intermediarios metabólicos. Y esos intermediarios metabólicos básicamente son moléculas pues que no van al final a ser un producto, no es un producto final de una ruta metabólica, sino que tiene que formarse como precursor de esa molécula final. Entonces no tienen una función propia, sino que son, como su nombre lo indica, intermediarios de una molécula determinada durante un proceso metabólico en sí. En ese caso, cuando hablamos de esas características, también esas otras macromoléculas, hablamos de las moléculas de función diversa. Y las moléculas de función diversa, pues aquí pueden ser moléculas que ayudan o apoyan el funcionamiento de las proteínas en sí. Dentro de esas hablamos de vitaminas, hormonas, ATP, adesilmonofosfato, urea, diferentes moléculas que ayudan en ese proceso pues ya de formación o la función de esas macromoléculas. Cuando hablamos nosotros, ese proceso de polimerización que les mencionaba a ustedes ahora, se refiere precisamente a esto. Cuando nosotros hablamos de un proceso de polimerización, decimos que hay unos monómeros, que son precisamente los que les estaba hablando ahorita. Esos monómeros se unen entre sí y forman lo que conocemos como un polímero. Entonces, la unión de cada aminoácido forma una proteína. Entonces, cada uno de estos bloques son los aminoácidos. Si estamos hablando de ácidos nucleicos, la unión de cada ácido nucleico entre sí forma la unión de un nucleótido forma un ácido nucleico al final.
El punto acá es que estas uniones que se van formando entre ellos generalmente son uniones covalentes, estabilizadas por enlaces de alta energía. Por esta razón, cuando nosotros necesitamos, digamos, separar los monómeros o desintegrar esa molécula inicial que se formó acá, generalmente lo que hacemos es un proceso de hidrólisis. Y ese proceso de hidrólisis, pues lo que hace es romper esos enlaces covalentes que inicialmente se habían hablado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Listo. Muy bien. Ahora bien, entonces, teniendo este contexto claro, nosotros podemos decir entonces que las macromoléculas biológicas pues están formadas por carbonos hidrógenos que están formadas por monómeros y luego vamos a tener unos polímeros, ¿bien? Eso ya, que los polímeros al final pues son precisamente este tipo de, son estas moléculas, estas macromoléculas biológicas. Adicionalmente, pues entonces nosotros podemos decir que ¿cuáles son las macromoléculas biológicas? Son 4 tipos de macromoléculas: los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Y entonces ahora nos vamos a concentrar en esos 4 macromoléculas y vamos a detallarlas cada una. Eso era lo que estaba en el taller para bases químicas de la vida 2. Entonces, vamos a arrancar con los carbohidratos. Entonces, cuando hablamos de esta parte, decimos, mencione 3 polisacáridos formadas por polímeros de glucosa, en qué se difieren estas moléculas y qué es un estereoisómero. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta parte, nosotros podemos decir que los carbohidratos podemos mencionarlos como glucosa, podemos hablar de celulosa y podemos hablar de glucógeno también, ¿sí? Podríamos hablar que hay diferentes tipos de carbohidratos que podemos encontrar en el organismo, no son solo esos, como un ejemplo de tipos de carbohidratos. Podemos recordar aquí entonces que los carbohidratos están formados por azúcares simples, azúcares individuales que luego se van a unir con otro azúcar, haciendo ya el polímero. Entonces, cuando se forma el polímero, ese polímero va a estar estabilizado por ¿qué tipo de enlace? ¿Qué tipo de enlace estabiliza estos carbohidratos? Enlaces covalentes. ¿Qué tipo, qué tipo de enlace covalente? ¿Cómo se llama? Enlaces glucosídicos. Enlaces glucosídicos. Entonces, se van a formar allí los enlaces glucosídicos, que son enlaces covalentes, y van a permitir la formación de ese polisacárido. Aquí hay una nomenclatura que normalmente pues se maneja para los carbohidratos. Nosotros, digamos, no vamos a entrar en ese nivel de detalle, sin embargo, la voy a mencionar como para que tengamos esta parte como cultura general adicional. Para el curso de biología pues celular no vamos a tener que trabajar con esa nomenclatura. Para ustedes más adelante sí lo van a tener que trabajar, pero eso lo trabajarán ya en sus materias más específicas. Básicamente una nomenclatura general de los azúcares es que pues podemos tener cetosas y aldosas, y ese nombre depende de dónde esté ubicado el grupo carbonilo. Entonces, si vamos a tener si tenemos el grupo carbonilo en la parte interna, entonces vamos a ver que ese grupo carbonilo pues se va a llamar, o este azúcar se va a llamar, es una cetosa. Pero si ese grupo carbonilo está en la parte externa, pues se va a llamar una aldosa. El azúcar o los azúcares pueden ser entonces lineales o pueden ser cíclicos como esto. Y dependiendo de cómo se haga digamos, la unión de se haga la unión de ese anillo, también vamos a tener una nomenclatura determinada. Entonces, normalmente nosotros podemos hablar acá, debido a que el carbono es una molécula que puede hacer 4 enlaces covalentes con diferentes átomos. Eso es un átomo, perdón, que puede formar enlaces covalentes con 4 moléculas, con 4 átomos adicionales y formar una molécula más compleja. Eso quiere decir que el carbono se convierte en un carbono asimétrico o un carbono quiral. Entonces, este carbono quiral que ustedes ven acá puede unirse pues acá con diferentes átomos.
se forma una molécula un poco más compleja y aquí en este caso hablamos de que esta molécula que ustedes ven acá, cuando el carbono está unido a 4 átomos diferentes, se forma lo que conocemos como un estereoisómero. Entonces, un estereoisómero, ¿qué es? ¿Qué es un estereoisómero? Como cuando se refleja alguna de los átomos que están pegados a él, como que está al otro lado. Como que está al otro lado. Bien. En cuanto a función, ¿qué sería? Entonces podríamos decir ahí que es una imagen especular de la otra molécula, ¿no? Podríamos decirlo así, pero entonces, ¿a nivel funcional son iguales o cómo sería eso? Son distintos, profe, pues dependiendo de lo que necesite el cuerpo. Es lo que Depende. usa el cuerpo. ¿Pero qué? Como lo que usa el cuerpo en carbohidratos, si no estoy mal, son los dextrógenos y las proteínas son las levógenos. Exactamente. Entonces, básicamente, vamos a ver que tenemos, aquí vamos a hablar que los estereoisómeros pues son imágenes especulares de moléculas. Son, digamos, esta es una molécula y la imagen especular de ella va a ser otra molécula, pero pues digamos que son muy similares en cuanto a estructura. ¿En qué difieren? En la ubicación del grupo funcional. ¿Cuál? El OH, el hidroxilo. Entonces, en un estereoisómero donde el hidroxilo está hacia el lado derecho, entonces va a ser dextrógiro. Y si está hacia el lado izquierdo, el hidroxilo, entonces va a ser levógiro. Y así, entonces, pues se puede determinar a nivel biológico la función y la estructura de esas moléculas en el organismo. Nosotros podemos tener generalmente estas estructuras en estas dos configuraciones levógiras o dextrógiras y dependiendo de eso vamos a tener una funcionalidad determinada. Bien, entonces aquí tenemos como la formación del anillo de un azúcar. Y aquí es lo que les mencionaba ahora con relación a la nomenclatura, que lo voy a mencionar de manera general, y es que depende también de dónde esté ubicado el OH. Entonces, igual que como, como se los mencioné en los estereoisómeros, si el OH está hacia la parte superior, entonces una beta de glucopiranosa, estamos hablando de que esta es una pues primero es un estereoisómero lineal, luego se forma el ciclo, el anillo, y acá en este caso el hidroxilo queda en la parte superior, entonces se llama una beta de glucopiranosa. Si pasa al contrario, donde el hidroxilo queda en la parte inferior después de hacer el anillo, entonces es una alfa de glucopiranosa y van a tener funciones un poco diferentes, no del todo diferentes, digamos que van a ser, ya no deja de ser un azúcar, un carbohidrato, no es que deje de ser un carbohidrato, pero sí digamos que se va a metabolizar tal vez diferente, que tal vez puede ser un precursor de otro tipo de molécula o moléculas diferentes entre sí. Como hablábamos ahora, entonces las uniones entre los azúcares ocurren a partir de unos enlaces que conocemos como enlaces glucosídicos. Como ustedes lo tienen clarísimo ya, son enlaces covalentes de alta energía. Y aquí podemos hablar que hay enlaces que pueden ser alfa o beta, dependiendo de cómo está haciéndose esa unión entre las moléculas. Básicamente para mí lo más importante acá dentro de nuestra clase de biología celular es entender lo que vamos a hablar a continuación y es que dependiendo si la unión entre ellos o el enlace glucosídico es alfa o beta, pues se asocia con una característica determinada y una función más bien determinada. Entonces aquí, por ejemplo, cuando hablamos del glucógeno, estamos hablando que es una molécula que es lineal, que puede ramificarse, pero si ustedes se fijan, tiene un enlace alfa-glucosídico. Lo mismo vemos con el almidón. Si ustedes miran el almidón, pues también va a tener, digamos, es lineal helicoidal, va a ser como pero va a tener también ese enlace glucosídico. Y estas dos moléculas tienen una característica particular a nivel funcional, y es que generalmente ellas están involucradas en almacenar energía, almacenan energía. Es principalmente su función. Por el contrario, cuando hablamos ya de la celulosa, si ustedes se fijan acá, el tipo de enlace ya es un enlace beta, y esta función, esta está relacionada ya con una función más estructural. Entonces la celulosa es lo que nosotros encontramos en las paredes celulares de las plantas, en algunas, digamos, exoesqueleto de insectos, en diferentes
estructuras que necesitan tener, digamos, una superficie fuerte y sólida. Entonces, ahí podemos entender que a partir de la estructura es posible entender una correlación con la función que puedan tener estos tipos de azúcares. En resumen, para finalizar esta parte de los carbohidratos o para ir cerrándola, es que los carbohidratos, entonces, pues como ya lo dijimos, son una de las macromoléculas biológicas formadas por carbonos, hidrógenos, y en este caso ellos pueden ser cíclicos o pueden ser lineales, tienen unas nomenclaturas determinadas, acetosas, aldosas, ese carbono que nosotros tenemos ahí que forma esos azúcares, pues pueden tener, son carbonos quirales y que van a ser estereoisómeros uno del otro. Entonces ahí vamos a encontrar moléculas levógiras, dextrógiras, y luego vamos a ver también que dependiendo del tipo de enlace glucosídico que ocurra entre estos azúcares, vamos a ver una función asociada a ellos que ya va a ser almacenamiento de energía o resistencia, o digamos, propiedades ya más estructurales. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, listo. ¿Qué otro tipo de polisacáridos encontramos? Quitina, por ejemplo, que este es un polisacárido que encontramos en en los exoesqueletos de los insectos, y los glucosaminoglucanos. Estos glucoaminoglucanos son azúcares también que los vamos a retomar y vamos a hablar de ellos cuando mencionemos o cuando trabajemos la matriz extracelular. Vamos a hablar entonces ahora de los lípidos, vamos a hablar de las moléculas lipídicas, y aquí sí quiero parar un momentico para que ustedes me cuenten rápidamente, una persona me cuente cuáles son esas 3 moléculas lipídicas. O si quieren una persona me cuenta, se reparten pues la explicación. Daniela, Gabriela y Andrea. Daniela. Profe, pues de lo que leí en el libro, las 3 moléculas lipídicas como las más importantes son los fosfolípidos, las grasas y los esteroides. Digo, la estructura, pues. ¿Cómo? ¿Hablo sobre un poco de la estructura, profe, o dejo No, a ya los demás? a los demás. Gracias, Dani. Gabriela. Vale, profe. Vale, profe, te hablo de las grasas. ¿Puede ser? Sí, La ajá. estructura. Sí, claro. Entonces, ellas están unidas a 3 grupos de ácidos grasos y se les denominan triglicéridos. Entonces, ellas van a tener como unas cadenas largas de hidrocarburos que no van a tener ramificaciones, que solo van a tener un grupo carboxilo en el extremo. Pueden ser saturadas, insaturadas o trans, y son insolubles al agua porque carecen de grupos polares. Muy bien. Muchas gracias, Gaby. Andrea. Profe, pues te voy a hablar de los esteroides. Pues lo que leí es que sus funciones están comprendidas en el control del metabolismo, inflamación, funciones inmunológicas, el desarrollo de las características sexuales, en donde entran pues estas hormonas esteroideas como la progesterona, la testosterona y los estrógenos. Muy bien. Muchísimas gracias, Andrea. Laura. Hola, profe. Bueno, pues Hola. a mí me toca fosfolípidos. Pues leí que la molécula de los fosfolípidos se parecía a la grasa, sino que tenía 2 cadenas de ácido graso, o sea que es un ¿cómo es? Diacilglicerol. Diacilglicerol. Ajá. Poseen 2 extremos, pero esos 2 extremos tienen propiedades distintas. Uno es hidrófilo y ese hidrófilo tiene un grupo fosfato, y el otro extremo es hidrófobo con 2 puntas de ácido graso, y son muy importantes en la membrana celular. Perfecto. Bueno, Muy y el bien. tercer hidroxilo de la columna central se une a un grupo fosfato. Muy bien. Laura, muchísimas gracias. Listo, entonces aquí ya nos han descrito muy bien ustedes esas características, pero entonces las vamos a ver. Entonces voy a retomar cada una de manera rápida. Si hay dudas, obviamente de una me detengo y resuelvo dudas. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar sobre las grasas. Ese es uno de los lípidos que vamos a encontrar pues generalmente dentro de las células, y pues la otra semana vamos a hablar ya de estructura de membranas y ahí vamos a ver esto muy marcado.
digamos, todas las macromoléculas las vamos a ver ahí muy marcadas en la membrana. Entonces arrancamos con los ácidos grasos, como ustedes lo estaban mencionando ahorita. Entonces tenemos una estructura de glicerol. Voy a rayar esto acá para que se vea como mejor, un glicerol, y se une generalmente a 3 cadenas de ácidos grasos que pues son hidrocarburos. O sea que esto es apolar, esto es hidrofóbico, ¿cierto? Entonces, por eso es que acá a esto se le conoce como un triacilglicerol, ¿cierto? Triacilglicerol. Esto entonces, en este caso, sería un ácido graso, pero también podemos tener ácidos, y adicionalmente estos ácidos grasos, estas colitas de las que estamos hablando acá, pueden tener estas 2 configuraciones, o estas 2 estructuras, saturadas o insaturadas. Cuando hablamos de que estos ácidos grasos son saturados, nos referimos a esta estructura que está acá, una estructura donde, si ustedes se fijan, no hay dobles enlaces, esto está organizadito, está alargada la molécula, si ustedes se fijan acá, esto fácilmente se puede compactar, ¿no? Si yo tengo otro ácido graso acá, esto se hace en moritas y eso ya queda súper bien compactado rápidamente. Cuando me refiero a que se hacen bonitas, que quedan muy junticos, más bien no hago ese ejemplo porque se me enredan. Pero es como que si esto se une todo, se van uniendo entre ellos, pues al final vamos a tener pues esto como una grasa, ¿no? Una grasa bien condensada. Esto es para cuando son saturados, ¿sí o no? Esta parte de acá. Ahora vamos a hablar de los ácidos grasos que son insaturados, que es este de acá. Si nosotros hablamos de los ácidos grasos insaturados, vamos a ver que ellos tienen dobles enlaces, que son estas cosas que ustedes están viendo acá. Triglicerol es la misma cosa, ahí no hay diferencia. Triacilglicerol, triglicerol es la misma cosa. No hay diferencia allí a nivel estructural ni funcional. Bueno, entonces, aquí estamos hablando directamente. Listo. Aquí estamos hablando directamente de entonces los ácidos grasos insaturados. Entonces los ácidos grasos insaturados pues van a tener dobles enlaces. ¿Por qué son importantes esos dobles enlaces? Pues porque resulta que si ustedes observan aquí, cuando son saturados, miren la linealidad que tienen, fácilmente compactables, no hay problema. Pero cuando son insaturados, no. Cuando son insaturados, esto no es lineal, esto difícilmente se va a compactar entre sí, difícilmente va a formar una grasa fuerte que no se pueda fácilmente disolver o eliminar del organismo. Entonces, los dobles enlaces que representan esas insaturaciones generan una desorganización de la molécula. Y eso es sumamente importante a nivel biológico cuando hablamos de las grasas. Tan sencillo como hablar de las grasas buenas y las grasas malas, entre comillas cada una, porque si hablamos de las grasas malas tendrían esta característica de saturación. Son moléculas que fácilmente a temperatura ambiente están saturadas, están solidificadas. Al contrario, pasaría con una grasa insaturada. Aceite de oliva, por ejemplo, a temperatura ambiente la vamos a tener totalmente líquida y si yo la pongo en la nevera muy probablemente va a seguir líquido. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, esa es una gran diferencia entre los ácidos grasos y es muy importante que ustedes desde ya lo asocien. Esa insaturación está muy asociada con lo que es lo adecuado para el organismo, para poder eliminar grasas, para que no se forme esos taponamientos en las arterias con colesterol, sino deben ser pues este tipo de moléculas insaturadas. Si tenemos acumulación de estas saturadas, pues ahí es donde viene el problema. Y esto, pues como les decía, también lo vamos a asociar muy bien cuando hablemos de la estructura de la membrana plasmática. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Avanzamos a la otra? Sí, profe, bien. ¿Listo? Ok, entonces vamos a hablar de los esteroides. Aquí ustedes lo mencionaron, básicamente los esteroides entonces pues son ácidos grasos también. Bueno, ácidos grasos son hidrocarburos, son hidrocarburos principalmente, y vamos a ver que tienen estos anillos, estos son cíclicos. Despacio, sí, claro, puedo hablar más despacio, eso lo puedo regular fácilmente. Bueno, entonces, estamos hablando
de los esteroides. Cuando hablamos de los esteroides, entonces tenemos unos anillos. La formación de anillos, ellos se agrupan y aquí podemos hablar del colesterol, de la testosterona o el estrógeno, ¿bien? Aquí estos son hormonas, ¿sí? Son hormonas que están funcionando en el organismo y el colesterol, pues ya sabemos que es un ácido graso puntualmente que están en el organismo. Generalmente este tipo de moléculas son hidrófobas, lo mismo o apolares, lo que habíamos hablado en la clase anterior. Los ácidos grasos también, ¿no? Esta secuencia de hidrocarburos que está acá, que lo habíamos hablado, todo esto, hace que esto sea totalmente apolar. Entonces son hidrofóbicos, no pueden interactuar con otras moléculas. Lo mismo con los esteroides. Entonces los esteroides, si ustedes se fijan acá, el único punto de pronto de polaridad que podría tener esa molécula son estos hidroxilos que están acá. ¿Bien? El resto no trabaja igual. Vamos entonces ahorita con el otro punto. Estos son los esteroides. El otro son los lípidos. Y los lípidos, aquí voy a hablar específicamente de los lípidos que son de membrana, ¿sí? Estos son lípidos de membrana, lo que encontramos dentro de la célula. En los lípidos de membrana, entonces vamos a encontrar que tenemos una estructura como de un ácido graso, como lo vimos ahorita, pero ya no vamos a tener 3 cadenas de ácidos grasos, sino que vamos a tener 2, ¿listo? Entonces aquí ya vamos a tener estas 2 cadenas de ácidos grasos. Vamos a tener el esqueleto de glicerol, como lo vimos ahorita, pero adicionalmente, entonces digamos que de aquí, de acá hasta acá, esto sería la parte apolar del asunto, ¿no? Sería completamente apolar y por ende hidrofóbica. Pero de acá para acá, esto ya es una estructura que está formada por lo siguiente, un fosfato y un grupo funcional. Esto quiere decir que en este caso, esta estructura que está acá ya nos va a dar la posibilidad o nos va a dar la polaridad de esa molécula. Por eso, cuando nosotros hablamos ya de esa polaridad, hablamos de que es una molécula anfipática, porque tiene un lado que es apolar y tiene otro lado que es polar. Entonces, normalmente los lípidos de membrana tienen estas características. Entonces tienen 2 ácidos grasos, un esqueleto de glicerol, un fosfato y un grupo funcional, que pueden ser colina, serina, diferentes pues, fosfolípidos de membrana que los vamos a ver en esta próxima. Los fosfolípidos son anfipáticos, es lo que estamos diciendo exactamente. Son anfipáticos porque, vuelve y juega, tenemos esta parte que es la apolar y esta parte que le da la polaridad. ¿Listo? Fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, fosfatidilcolina, ¿sí? Estos son fosfolípidos. ¿Por qué fosfolípidos? Porque tienen este fosfato acá. Si antes los llamábamos triacilgliceroles, aquí ¿cómo los vamos a llamar? Diacilgliceroles. Diacilgliceroles. Ya voy para los esfingolípidos. Ya voy para allá. Entonces, estos serían diacilgliceroles. Entonces, ustedes pueden encontrar en los libros como fosfolípidos, como diacilgliceroles, porque pues por la estructura que tienen. ¿Listo? Cuando ustedes les hablen de este tipo de estructura como un diacilglicerol, lo pueden asociar con este fosfolípido. Bueno, vamos a avanzar entonces por acá. Vamos a ir. Entonces, los esfingolípidos son, digamos, lípidos ya de membrana. Entonces, sobre los esfingolípidos y sobre los lípidos de membrana propiamente, vamos a hablar en la próxima, más adelante, en la próxima clase, cuando ya hablemos de membrana. ¿Sí? Estructura de la membrana. Ahí me voy a devolver a esta estructura de los lípidos y ahí vamos a hablar de esos esfingolípidos. Pero los esfingolípidos serían un tipo de lípido, ¿bien? Que específicamente está en la membrana. Ok, vamos a hablar ahorita entonces ya de proteínas. Cuando hablamos de las proteínas, pues nosotros podemos decir que las proteínas son polímeros, ¿cierto? Son polímeros. ¿Cuál es el monómero? El aminoácido. Y creo que esa parte ustedes ya pues la tienen clara. Normalmente las proteínas son moléculas que le van a tener una especificidad en cuanto a función. Y generalmente son las que mantienen el organismo, claro, porque ellas son las que
digamos, los genes se expresan, producen proteínas y las proteínas son las que hacen el resto del trabajo. Son los que forman los tejidos, los que hacen los procesos metabólicos. Entonces, todo lo que nosotros trabajamos y todas las actividades metabólicas, pues principalmente están formadas y están reguladas y se llevan a cabo gracias a las proteínas. Bien. Vamos a ver entonces que también las proteínas pues hacen parte de diferentes organismos, las plumas de las aves, los ojos de las arañas, la parte, digamos, el cabello, todo eso está formado por proteínas. Cuando hablamos de los aminoácidos, pues es muy fácil para entender la estructura desglosar el significado de lo que es un aminoácido. Entonces, si nosotros cogemos esta palabra y la dividimos en dos, nosotros hablamos entonces que un aminoácido está formado por un grupo amino y un grupo que es ácido, ¿sí o no? Entonces, si nos vamos a la imagen ya a entender eso, entonces esta es la estructura del grupo amino y este es el grupo ácido. Entonces, esa es la estructura de un aminoácido y al final vamos a ver que aquí hay un carbono, es un carbono alfa. ¿A qué hace referencia ese carbono alfa? ¿Qué quiere decir que sea, por qué es un carbono alfa? Profe, porque es un carbono asimétrico. Exactamente, es un carbono asimétrico, ahí recordamos lo que hablamos ahora. Este es un estereoisómero. Y aquí entonces volvemos a recordar, es un estereoisómero, lo que quiere decir que puede haber una molécula dextrógira o levógira, pero pues va a ser la misma estructura. En ese sentido, entonces, este sería como la estructura molecular, este ya sería como la estructura química que podríamos ver de un aminoácido. Este es un solo aminoácido, ¿sí? Y a partir de ahí ya vamos a ver entonces es cómo se forma el amino. Entonces, si habíamos hablado de que estos aminoácidos son los monómeros, el polímero, ¿cómo se une? ¿Cómo se forma ese polímero? Enlaces peptídicos. ¿Cómo? Por enlaces peptídicos. Enlaces peptídicos. ¿Qué características tienen esos enlaces peptídicos? O sea, ¿qué tipo de enlace de los que vimos más bien en la clase anterior? Más bien como para no... Covalente. Es covalente, es un enlace covalente. Entonces el enlace peptídico es un enlace también de alta energía, lo que quiere decir es que esta estructura que se forma acá pues es muy estable. Entonces, ¿entre quiénes se forman los enlaces? Entre un grupo amino de un aminoácido y un grupo carboxilo que sería el ácido de uno de los aminoácidos y el grupo amino del que sigue, ¿listo? Entonces el grupo carboxilo, el grupo amino, se forma el enlace y ahí ya queda un enlace peptídico directamente, que es esto que estamos viendo acá. Entonces es importante que tengamos claro eso. Cuando hablamos de carbohidratos, son azúcares unidos con enlaces glucosídicos, también enlaces covalentes. Cuando hablamos de lípidos, digamos que ahí no estamos hablando de que ellos van a unirse con algún enlace covalente. Estas interacciones son más interacciones hidrofóbicas. Una cadena polipeptídica, muy buena asociación, es una proteína, es un polímero de aminoácidos, o sea, una cadena polipeptídica es una proteína, y la proteína, pues entonces está formado por aminoácidos que entre sí forman o los estabilizan los enlaces covalentes. ¿Listo? Ok, vamos entonces a avanzar. Aquí vamos a hablar que los aminoácidos, entonces, esos aminoácidos tienen diferentes grupos funcionales, ¿bien? Y de acuerdo a eso, esos grupos funcionales a los que que ellos tengan individualmente, le van a aportar a esa proteína unas características químicas y físicas, y son las que le van a permitir a esa proteína interactuar con otra, o interactuar entre los mismos aminoácidos que tenemos acá, ¿listo? Entonces, recordemos que estos aminoácidos son los que se van uniendo entre sí para formar la cadena polipeptídica, o sea, la proteína, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de los aminoácidos, ustedes van a buscar en diferentes textos y ven clasificaciones con nombres diferentes, pero al final estos están agrupados en el mismo grupo, ¿sí? Van a tener la misma agrupación, pero los nombres pueden variar.
¿En qué? Aquí pues va la clasificación y para términos o para fines evaluativos vamos a trabajar como trabaja CARP, pero a mí lo que sí me interesa es que ustedes tengan eso claro, ¿no? Que la clasificación se hace de acuerdo a la característica que se esté evaluando. En este caso, CARP clasifica de acuerdo a si puede interactuar con otra molécula o no. Si puede interactuar completamente, parcialmente o definitivamente no puede interactuar nada de acuerdo a esos grupos funcionales que tengan acá. Yo olvidé mencionarles ahora, de todas formas me voy a devolver como para dejarlo más claro. Acá en esta parte, cuando hablamos de la estructura, hablamos del grupo amino, hablamos del grupo carboxilo, del grupo radical y de un grupo hidrógeno. Entonces, aquí, o de un hidrógeno más bien. Esta cadena radical es la que va a tener estos grupos funcionales que son las que le dan esas propiedades de interacción. ¿Listo? Entonces vamos a ver, vamos a tener 4 grupos que donde se clasifican estos aminoácidos. El primer grupo son los polares cargados, y entonces aquí tenemos el ácido aspartico, glutámico, lisina, arginina, histidina, y en general, pues estos son aminoácidos donde esos grupos funcionales que tienen individualmente funcionan como ácidos y como básicos, como ácidos bases, como ácidos o bases, y estos aminoácidos pues pueden formar enlaces iónicos, por eso se llaman polares cargados, porque pueden fácilmente interactuar con otros aminoácidos. Por otro lado, vamos a ver por acá los polares no cargados, es decir, que pueden funcionar débilmente como ácidos o bases, no están completamente cargados, pueden hacer puentes de hidrógeno con otras moléculas, pero no son tan fuertes para hacer interacciones iónicas como si lo pueden hacer los polares cargados. Entonces estos van a tener unas cargas parciales que le permiten interactuar con otras moléculas. Entonces por eso son polares, pueden hacer interacción, pero como no son cargados, entonces son polares que tienen unas cargas parciales para hacer interacción con otra molécula. Tenemos también los no polares, que aquí son la alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, triptófano. Estos son no polares, que quiere decir que no pueden interactuar, que son hidrofóbicos, que van a tener entre ellos fácilmente, son interacciones hidrofóbicas, pero que no van a tener puentes de hidrógeno ni fuerzas de Van der Waals podrían formarse, pero no puentes de hidrógeno ni enlaces iónicos. Bien. Eso es lo que podríamos ver con los no polares, y vamos a tener los últimos grupos o el último grupo, que son los grupos con propiedades únicas, que ahí están la glicina, la cisteína y la prolina. Estos 3 aminoácidos entonces tienen características muy particulares. Por ejemplo, la glicina tiene como grupo radical el hidrógeno, y pues va a estar sobre todo en puntos donde se necesita movilidad, donde se necesita como girar, cerrar una molécula, algo así. Entonces van a funcionar en puntos flexibles donde va a permitir armar bisagras. Vamos a entender eso con más detalle más adelante. Por otro lado tenemos las cisteínas. Estas son, va a tener un grupo disulfuro, este puede permitir la formación de los puentes disulfuro en las proteínas. El puente disulfuro son enlaces covalentes que pueden llegar a estabilizar una proteína funcional. Entonces, cuando hablemos de puentes disulfuro o que una proteína en su estructura está estabilizada por un puente disulfuro, inmediatamente asociémoslo con la cisteína. O sea, en ese punto donde se está haciendo esa interacción hay una cisteína que está funcionando. ¿Listo? Vamos a tener entonces el otro, que es la prolina, y la prolina es un grupo completamente hidrofóbico. Entonces, lo normal es que él esté en una estructura desordenada, una estructura donde se necesite como que haya un giro, haya un bucle, haya algo que rompa con la linealidad de la proteína. Generalmente ahí vamos a tener prolinas o glicinas, también puede ocurrir en ese caso. ¿Cómo vamos hasta ahí? Porfa, pongan preguntica, dedito arriba. Bien, profe. O bien, listo. Bueno, entonces ahí, resumen rápido, ya hemos hablado de carbohidratos, ya hemos hablado de proteína, ya hemos hablado de los lípidos, nos falta hablar de los ácidos nucleicos y vamos a hablar.
de ellos. Pero entonces por ahora van... Ah, no, espérate un momentico. Aquí terminamos esta parte y vamos a empezar ya con las bases químicas de la vida 2. Aquí ya vamos a hablar específicamente de... los aminoácidos, ¿listo? Entonces aquí ya vamos a empezar como a ampliar un poco más lo que habíamos trabajado en la clase, pues en la parte de bases químicas de la vida. Vamos a hablar un poco más de las proteínas y luego vamos a hablar de los ácidos nucleicos, ¿listo? Entonces, en esta parte, vamos a ampliarlo por acá. Y aquí sí quiero que entremos entonces a este código de Menti para que empecemos a retomar. Aquí les voy a hacer una preguntita sencillita. Entre por favor a Menti 4005077. Bueno, somos 38, van 25. O sea, somos 37. Los espero, las espero. ¿27? Arranco con 30. ¿Tienen problemas de conexión? Sí, profe, hay personas que se les ha salido. El wifi está súper malo. No, horrible, yo sé. Soy también víctima. Listo, ya vamos 28, 27. Listo, voy a ir avanzando. Creo que vamos avanzando. Ay, se unió otra persona. Listo, súper. Vamos a ir avanzando y ahí se van conectando como para alcanzar a hacer algo. Para poder participar, por lo menos. Una proteína está formada por un conjunto de... Bueno, yo iba a decir que no había opción de equivocarse en esta pregunta, pero sí la hay, ¿listo? Entonces, la mayoría estamos con aminoácidos. Recordemos que las proteínas, lo acabábamos de mencionar, que las proteínas están formadas por aminoácidos. Los nucleótidos forman, ¿qué forman los nucleótidos? Ácidos. Ácidos nucleicos. Y cuando hablamos de ácidos nucleicos, hablamos de ADN y ARN, ¿listo? Que los vamos a ver ahorita. Y aquí, por el otro lado, estamos hablando de que los monosacáridos forman Polisacáridos. carbohidratos, sí, polisacáridos, muy bien. ¿Sí? Listo. Entonces ahí ya yo creo que hacemos la retroalimentación para todos, pero la mayoría estamos en aminoácidos. Entonces ahí de estar pendientes allí. Muy bien. Vamos entonces a avanzar. Preguntas capciosas chiquitas. Eso no tiene mayor cosa. Bueno, E.T., no sé quién es E.T., pero bueno. Profe, soy yo, es que se me fue sin el nombre. Tú eres. Laura Urbano. Laura, te me fuiste así como Es que E.T. sin querer le di rápido. Y me imagino que él es Luisa Vega. Sí, profe. Ah, sí. Y Mariana también está por acá. Bueno, muy bien. Voy a mirar de las personas que están acá en el cuadrito, a quienes no les he puesto participación, porque creo que aquí hay algunas que no les he puesto participación. Entonces lo voy a... Watson no sé quién es, entonces también, por favor. Profe, soy yo. Juan ¿Quién es Martín. yo? No alcancé a poner el nombre. Juan Dale, Martín Correa.
Ah, a ti ya te puse puntico. Mariana G, ¿la G es de qué apellido? González, profe. Listo. Mariana González. Listo, Mariana, Laura, Alejandro. ¿Alejandro qué? Saavedra, profe. Saavedra, listo, Alejo. Isabela, ya está. Isa G, Isa sería Isa. Granobles. Eso, menos mal me dijiste porque no te hubiera encontrado fácil. Isabela Ardila y Sadovnik. Ese es un apellido por acá, Juan Esteban. Listo. Muy bien. Ahí ya tenemos como los que están en los más rápidos. Listo. Entonces vamos a continuar acá. Aquí en esta parte yo les decía a ustedes que hicieran un cuadro comparativo entre las estructuras primarias, terciarias y secundarias. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es hablar y definir esas estructuras, y lo que les pido es que entre ustedes, entonces pues como ustedes ya interactuaron, ya hicieron como esa retroalimentación, entonces ustedes empiecen a mirar si eso concuerda con lo que yo les estoy diciendo o no, y si hay dudas, pues entonces de una aclaramos, ¿listo? En estas diapositivas yo no tengo, y ese es un problemilla, pero lo vamos a solucionar ya. No tengo ahí en los deditos para arriba ni nada, pero sí voy a poner los comentarios, ¿bien? Entonces, para que me puedan hacer comentarios por acá. No tengo los otros dos iconos, pero podemos avanzar así, no hay problema. Entonces, cuando hablamos de las estructuras de las proteínas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que ya hemos dicho. Primero, están formadas por aminoácidos. Ya dijimos que esos aminoácidos están clasificados porque le pueden dar una función, digamos, química o bioquímica a esos aminoácidos. Entonces, por eso hablamos de que hay polares cargados, polares sin carga, no polares y los de características especiales, y esos aminoácidos cuando de diferente manera se mezclan y se unen por medio de enlaces peptídicos forman lo que conocemos la poliproteína o la cadena polipeptídica o el polipéptido o la proteína, ¿bien? Esa cadena o esa secuencia de aminoácidos que se acaban de unir con esas características diferenciales se llama estructura primaria. Esa es la estructura primaria de una proteína, la secuencia de aminoácidos que tengamos. Recordemos que esos aminoácidos pues les están dando ya unas propiedades a esa secuencia, a esa estructura primaria. Podemos hablar ya también de una estructura secundaria, y esa estructura secundaria ya es cuando esos aminoácidos con esas características bioquímicas que tienen empiezan a interactuar entre sí. Entonces ya nosotros vimos ahorita que los aminoácidos pueden tener carga, pueden estar cargados y hacer enlaces iónicos, o pueden no estar cargados, pero hacer puentes de hidrógeno. ¿Listo? Y también tenemos los hidrofóbicos que pueden hacer fuerzas de Van der Waals. Entonces, entre ellos empiezan a interactuar los que pueden hacer puentes de hidrógeno, con los que pueden hacer enlaces iónicos, con los que hacen interacciones hidrofóbicas. Ellos inmediatamente empiezan a interactuar entre sí y forman lo que se conoce como la estructura secundaria, que es un plegamiento sobre sí mismas, es una interacción entre los aminoácidos de las moléculas. Lo que caracteriza una estructura secundaria de una proteína son la presencia de alfa hélices, hojas beta, bisagras, giros, loops, extensiones, y ahí estaríamos hablando hélice alfa, exactamente. Entonces serían las hélices que se forman como esta, o las láminas, ¿sí? Que se forman como estas. Entonces, normalmente todas las proteínas, siempre cuando ustedes les hablen de proteína, les van a mostrar esas hélices y esas láminas beta. Todas las proteínas están formadas así. Luego sigue una... Dime. Yo tengo una pregunta. Dale. ¿Extensiones hace referencia a qué, o sea, a qué estructura? Las extensiones pueden ser, por ejemplo, hay algo en algunas ocasiones donde tenemos estas hélices. Luego ustedes van a ver, y esperen a ver, yo hago esto un poquito más gruesito. Pueden tener algo como una cosa aquí y lo une con una lámina, ¿sí? Y ahí se forma una proteína. Entonces, esto sería como una especie de extensión de la proteína, que no termina siendo una alfa, pues una alfa hélice o una lámina beta, pero que sigue siendo parte de la proteína para poderla conectar con otra estructura, por ejemplo. ¿Sí? Ah, ok. Gracias, profe. Sería eso, listo. Voy a hacer algo acá, como para darles un poquito más de ilustración.
Aunque espérate a ver que yo creo que tengo más imágenes acá, creo que sí. Dios. Aquí lo veo, aquí lo veo. Listo, entonces, por ejemplo, ahí están viendo mi pantalla todavía, ¿cierto? Sí, profe. Listo, entonces, cuando hablamos de una estructura secundaria, pues siempre vamos a hablar de la proteína recién, o sea, acaba de salir la secuencia lineal de aminoácidos, o sea, que es la estructura primaria, y es la interacción entre ellos, o sea, todas las proteínas pasan por este tipo de estructuras antes de llegar hasta la estructura terciaria. Por eso no les puedo dar un ejemplo específico de, por ejemplo, una estructura secundaria en la proteína tal. No, todas las proteínas tienen estructura primaria inicialmente, luego esa estructura primaria se convierte en una estructura secundaria, y luego esa secundaria se convierte en una estructura terciaria y luego cuaternaria. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Las estructuras secundarias pues se van a caracterizar por lo que ya les decía, y normalmente vamos a tener entonces cosas como estas, ¿sí? Estas son alfas hélices, láminas beta, y esto es lo que yo les decía que puede ser como una especie de extensión. ¿Listo? Eso es lo que ustedes van a encontrar. Entonces, normalmente esto es una proteína. Cuando ustedes le muestren proteína, le van a mostrar algo como esto. Es un enredo para uno, pero por eso ya hay software que te permiten como ir mirando la estructura, los dominios, qué proteína es, etcétera, etcétera. En ese sentido, cuando hablamos entonces de la estructura terciaria, ya hablamos de una estructura que está estabilizada. Bien, inicialmente en la estructura secundaria, la proteína se estabiliza por esas interacciones que van a tener entre los aminoácidos. La estructura terciaria pues hace que esas interacciones entre los aminoácidos, que es lo que estamos viendo representado por acá, pues sea mucho más fuerte y se compacte esa proteína. Entonces ya la proteína se compacta, pero adicionalmente cuando dentro de la secuencia de aminoácidos tenemos cisteínas, se forman puentes disulfuro que ya son enlaces covalentes y pueden llegar a estabilizar también las proteínas. No todas las proteínas tienen puentes disulfuro. Hay proteínas, muchas que solamente están estabilizadas con interacciones electrostáticas que ocurren entre los aminoácidos. Lo importante es entender que la estructura terciaria ya es una estructura más compacta, más ya lista para funcionar de la proteína. Entonces pasa por la secundaria, que es como la primera interacción, y la terciaria ya es como, listo, esto asegurémoslo bien, compactémonos bien porque esta sí es nuestra forma, así soy yo, y así ya soy funcional. Estas proteínas pueden ser fibrosas o pueden ser globulares, dependiendo pues de la función que ellas tengan. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, una pregunta. Dime. Pero, o sea, es que ahí dice que enlaces no covalentes y estabilizada por enlaces covalentes. O sea, ¿cuál de los dos? No entiendo. Por ambos. O sea, aquí hay tipos de enlaces no covalentes que mantienen la forma de la estructura, que son estos, ¿sí? Interacciones electrostáticas, por ejemplo, enlaces iónicos, fuerzas de Van der Waals, no, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals también pueden ocurrir. ¿Por qué? Porque hay moléculas, hay aminoácidos que son hidrofóbicos. Pero si yo te digo que ahí hay una cisteína y ahí se están formando puentes disulfuro, yo ahí ya... serían covalentes. Exactamente. Ok. ¿Sí? Pero o sea, sería el de único. ambos. Exactamente. Pero son más estos, son más no covalentes que este. ¿Sí? El no covalente. El no covalente no es no está en todas las proteínas. Generalmente son enlaces no covalentes quienes la estabilizan. Por eso les decía ahorita que es importante lo que preguntas, porque en la estructura secundaria la estabilidad la dan los enlaces no covalentes. Aquí todavía no han habido enlaces covalentes como el puente disulfuro. El puente disulfuro ocurre en la terciaria. ¿Listo? Es que va a ocurrir. Entonces lo importante es que cuando ustedes les hablen de... Listo. Lo importante es que cuando ustedes les hablen de una estructura terciaria, ustedes se imaginen ya la proteína funcional, ¿sí? Todas las proteínas que son funcionales o nativas, que también las podemos llamar así, proteína nativa, funcional, esas proteínas están en estructura terciaria, ¿listo? Ya están listas para funcionar. Eso es lo importante, que es importante que ustedes lo tengan aquí en mente. Entonces, ejemplos de una estructura terciaria ya lista, una proteína como la mioglobina, que almacena oxígeno, tiene un grupo hemo,
que se une a ese oxígeno y es un grupo prostético. ¿Qué es un grupo prostético? No un grupo prostático, sino prostético. Quiere decir que es un grupo que se une a la proteína. No hace parte de la secuencia, de la estructura primaria de la proteína de la secuencia de aminoácidos, pero es un grupo que se une y le permite hacer bien su función. Esta es una proteína que está formada por alfa hélices. Y aquí no hay puentes de disulfuro, por ejemplo, solamente hay enlaces no covalentes, ¿bien? Entonces, este es un ejemplo de una estructura ya terciaria de la proteína, de proteínas. Almacenan oxígeno, esto ya es una proteína que está funcionando, ¿sí? Vamos a ver entonces acá que las proteínas en general tienen unas cosas que se llaman dominios proteicos. Esos dominios proteicos, pues muchachos, son los puntos o son las regiones de la proteína que le dan la función. Ustedes han escuchado hablar de una enzima, la enzima que degrada X cosa. Han escuchado hablar también de las proteínas que forman, que hacen parte o que son un canal iónico, por ejemplo. Cada una de esos tipos de proteínas, para hacer su función, deben tener un dominio proteico. Es la región de la proteína que hace esa función. Si es una enzima que degrada una molécula, pues es un dominio proteico el que le permite hacer esa actividad de degradación. Entonces, normalmente una proteína se define por su número de dominios. En este esquema que ustedes ven acá, hay diferentes colores de esos dominios. Entonces, aquí tenemos uno azul, uno rojo, uno amarillo y uno verde. ¿Qué quiere decir? Pues aquí para el ejemplo ilustrativo, ¿no? No quiere decir que pues en la vida real tengan colores, sino que aquí quiere decir que esta lipasa, esta fosfolipasa C de mamífero, tiene 4 funciones, 4 dominios funcionales. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces es un dominio funcional. Aquí es importante tener en cuenta también otro punto para las proteínas y es lo que conocemos como cambios conformacionales. Un cambio conformacional le permite a una proteína estar activa o inactiva. Entonces, un cambio conformacional es un movimiento que no es aleatorio. No es aleatorio, simplemente el cambio ocurre, por ejemplo, en este caso con la acetilcolina esterasa, digamos que aquí es la acetilcolina esterasa es una enzima que va a permitir el paso o va a interactuar con la acetilcolina. Entonces, normalmente lo voy a hablar en términos muy coloquiales, aquí tenemos un aminoácido que bloquea el paso o el ingreso de la acetilcolina para poder interactuar con la acetilcolina esterasa. Entonces, mientras no haya acetilcolina en el medio, esto está cerrado, como está aquí. Pero una vez llegue la acetilcolina, lo que va a pasar es que se va a abrir esa estructura que tenemos acá. Este aminoácido se quita de la entrada para que la acetilcolina pueda entrar. ¿Qué pasa ahí? Pues básicamente lo que va a ocurrir, este cambio que ocurre es un cambio conformacional. Es un cambio que no es al azar, no es aleatorio, porque va a ocurrir únicamente cuando llegue aquí la acetilcolina. Entonces, si la acetilcolina llega acá, induce este cambio conformacional. Y es un cambio conformacional que va a cambiar, o sea, vuelve nuevamente a su estado original una vez la acetilcolina ya no está. ¿Bien? Entonces, los cambios conformacionales en las proteínas en general son cambios que ocurren porque hay una molécula específica que llega, induce el cambio conformacional, se va y vuelve otra vez la molécula a su estructura normal. ¿Me siguen con esos dos conceptos? ¿Dudas relacionadas con esos dos conceptos? Perfecto. Vamos entonces a avanzar. ¿Ve? Bueno, yo creo que acá vamos a hablar de los plegamientos de las proteínas. Y básicamente acá pues hay una hipótesis, digamos, que plantea el plegamiento de las proteínas. ¿Cómo ocurre ese plegamiento de las proteínas? Básicamente, Affinsen lo que nos dice se basa en que normalmente
las proteínas, pues con esas interacciones que hay entre los aminoácidos, ellos pueden interactuar entre sí y plegarse sobre sí mismas. Pero hay momentos cuando nosotros ponemos unos componentes, como la urea, el mercaptoetanol, perdón, si ponemos este tipo de soluciones en la reacción, van a impedir que se formen esas interacciones electrostáticas entre los aminoácidos de la proteína y hacen que esa proteína permanezca desnaturalizada, así, abierta. Entonces, lo que ocurre ahí es que si yo quito la urea y el betamercaptoetanol, normalmente va a volverse a replegar. Entonces, lo que él plantea es que de acuerdo a que las proteínas tienen unas estructuras primarias que tienen unos aminoácidos que ellos pueden interactuar entre sí y formar esas estructuras terciarias de las que habíamos hablado, los agentes que puedan romper esas interacciones electrostáticas hacen que la proteína se pueda desnaturalizar y cuando se quiten esos compuestos, pues ellas pueden volver otra vez a unirse entre sí o interactuar entre sí. Es importante también tener en cuenta que algunas proteínas, para poder llegar a tener su estructura nativa o su estructura terciaria, ahí las proteínas pueden trabajar directamente con chaperonas moleculares. Las chaperonas asisten el plegamiento. Entonces yo les había dicho que aquí está la estructura primaria y luego la proteína va a interactuar entre sí hasta formar esta estructura, la estructura secundaria. Pero después esta proteína necesita de pronto estar más compacta. Pues digamos que solita no es capaz de compactarse bien. Algunas sí pueden compactarse solitas bien, otras necesitan de la chaperona para poder llegar a su estructura nativa. ¿Listo? Entonces las chaperonas lo que hacen es asistir el plegamiento, pero no tienen la información de plegamiento, porque quien tiene la información de plegamiento son los aminoácidos. ¿Es claro para todos esto? Voy a irme saltando un poquito acá. Bien, vamos a pasar, entonces, ya hablamos de carbohidratos, de lípidos, de proteínas. Ahora vamos a hablar de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, pues es mucho más sencillo de entender, porque los ácidos nucleicos, pues son el material genético que son necesarios para almacenar la información. Principalmente, ¿cuál es el que almacena la información? El ADN. El ARN transporta la información del núcleo al citoplasma. ¿Listo? Entonces, digamos que el ADN es el que la guarda y el ARN es el que la transporta. Entonces, los ácidos nucleicos, pues cuando hablemos de ácidos nucleicos siempre vamos a hablar de estos dos. ¿Listo? Y de los tipos de ellos. Todos los organismos vivos tienen material genético y los medios para usarlos. Esa es una propiedad básica de las células, ¿cierto? Entonces, todos los organismos van a tener esas características. Cuando hablamos de los ácidos nucleicos, nosotros decimos que ellos están formados por nucleótidos, y ustedes lo tenían claro desde el inicio. Entonces vamos a tener un azúcar, una base nitrogenada y un fosfato, y esto en conjunto es un nucleótido. Cuando hablamos del ADN, hablamos de que este es un desoxinucleótido, es decir, pierde el oxígeno que está aquí en este carbono 2. Y cuando hablamos de una molécula de RNA, es un ribonucleótido, es esto que está acá. Entonces, esa es una gran diferencia entre el ADN y el ARN. La segunda diferencia es la presencia de uracilo en una molécula de RNA. En las moléculas de ADN tenemos timinas, ¿listo? Entonces, siempre en una molécula de ADN vamos a tener timinas y en una molécula de ARN, como esta que estamos viendo acá, vamos a tener uracilos. Normalmente, entonces, las bases nitrogenadas vamos a dividirlas en purinas y en pirimidinas. Entonces, en las purinas tenemos guanina, adenina, que se caracterizan por tener 2 anillos. Y las pirimidinas tienen un solo anillo y son citosina, timina y el uracilo, que es el que vamos a encontrar en estas moléculas, en los RNAs. ¿Bien hasta ahí? Chicos, chicas, ¿me están escuchando? Sí, profe. Ah, bueno, listo. Y yo pensé que nos habíamos desconectado. Listo. Súper. En ese sentido, podemos decir que tenemos diferentes tipos de ARNs. De ADN siempre vamos a hablar del mismo, que es el que está en el núcleo, ¿sí? Pero de ARN sí podemos hablar de varios tipos. Un ARN heterogéneo, un ARN mensajero,
Vamos a hablar también de un ARN ribosomal, un RNA de transferencia, y vamos a hablar de otros tipos de RNAs pequeños que tienen unas funciones muy particulares, sobre todo de regulación de expresión de genes, más que cualquier otra función. Por ahora voy a dejarlo hasta ahí. La próxima clase terminamos esa parte y ya pues continuamos con la parte de proteómica y finalizamos esta parte de bases químicas de la vida. Quiero saber qué dudas hay, qué comentarios tienen por ahora. Aquí pues solamente cerramos ya con ácidos nucleicos, con la estructura de los ácidos nucleicos. Como les decía, pues esta clase se centró principalmente en entender las macromoléculas biológicas, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y los ácidos nucleicos. Bien, la próxima clase ya nosotros vamos a trabajar directamente con la parte de la membrana plasmática. ¿Sí? Ya vamos a empezar a hablar de membranas, más que de membrana plasmática, tipos de membrana en la célula. Vamos a hablar de la membrana plasmática y de todas las membranas que vamos a tener en la célula, cómo se organizan, la estructura, sus funciones, de acuerdo a todo esto que hemos venido hablando. Entonces las escucho si tienen alguna duda, algún comentario adicional. Profe, yo tengo una duda, pero es con respecto a las proteínas. ¿El concepto de dominio y subunidad es diferente en las proteínas o es el mismo? Sí, porque aquí, me faltó hablarles de algo que no sé por qué estaba. Bueno, hay una cosa que les tengo que hablar me faltó una estructura de las proteínas que me acabas de hacer caer en cuenta. Y son las estructuras cuaternarias. Déjame, yo te voy a responder esa pregunta en la próxima clase, ¿sí? Porque no alcanzo a darte la respuesta completa y de pronto los enredo un poco ahí. Pero hay otra estructura que es la estructura cuaternaria, que ya es cuando las estructuras terciarias se unen entre sí para dar una función determinada. Entonces, no sé por qué no estaba esa diapositiva, pero bueno. Básicamente, lo que ocurre es que esas diferentes estructuras se unen y forman y van a hacer una función conjunta única. Si ellas se separan, ya son cada una haciendo su función, pero si están juntas, eso ya forman una estructura cuaternaria y es una función totalmente diferente. Entonces, ahí cada proteína nativa que se une para hacer ese trabajo conjunto es una subunidad. ¿Bien? Entonces, por eso no es lo mismo que un dominio. Entonces, como la asociación de las subunidades constituye la estructura cuaternaria, ¿sí? Exactamente. Okay. Y esa subunidad es una estructura terciaria ya funcional. Ya, gracias, profe. Bueno, Ana, gracias a ti. Profe, al momento de desnaturalizarse una proteína, ¿cuál estructura de esta proteína es la primera en verse afectada? ¿La terciaria? ¿O las chaperonas son, no sé? Bien, ahí hay que tener, bueno, ya hagamos una cosa, esa pregunta quiero que la analicemos todos, con base en lo que vimos ahorita. Sé que genera confusión, pero van a pensarla y abrimos con esa pregunta en la próxima clase, para poder asociar lo que ya acabamos de ver de estructuras, porque esa pregunta invita a analizar lo que acabamos de ver en clase en cuanto a estructura terciaria, secundaria y cuaternaria. Entonces, yo les invito a que analicemos eso en conjunto, la próxima clase apenas empecemos, porque igual no vamos a alcanzar a dar toda la respuesta completa acá. Voy a anotarla de una vez aquí. O sea, ¿cuál estructura se afecta cuando hay desnaturalización? Listo. Listo, chicos. Entonces, bueno, yo les deseo buen resto de día. Nos vemos el jueves, el martes de la otra semana. Les voy a estar mandando entre el viernes y el sábado la consigna. Ya empezamos, como les digo, estructura de membrana. Este tema ya es como para finalizarlo la próxima clase en el inicio de la clase. ¿Listo? Entonces les deseo buen resto de día y muchísimas gracias. Gracias a ti, profe.